Okay. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Quién me saludó? Perdón. David García. David García. Ok. Muy ¿Traería buenas Goliat? noches. Bienvenido. Ok. Bien, vamos a empezar entonces, amigos. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Voy a poner en mudo todos sus micrófonos cuando quieren contestar una pregunta o hacer un aporte. Por favor, levanten la mano virtualmente usando ese menú que dice participantes y hay un botón que dice levantar la mano. Allí. Pero bienvenidos a la clase el día de hoy. Vamos a hacer esto para empezar. Voy a separarlos en grupos pequeños y voy a permitir que ustedes se saluden entre sí, que se presenten entre sí y que digan esta noche su nombre y cuál es su versículo bíblico favorito en sus grupos pequeños. ¿Ok? Entonces voy a dividirles en grupos ahora mismo. Ok. Ya está. Debe haber salido la invitación en sus pantallas. Pueden presentarse y decir nombre y versículo bíblico favorito en sus grupos pequeños. Por favor, hagan clic en entrar en sus pantallas. Esta clase sexta en nuestro curso La Biblia, la Nación Elegida. Esta noche estamos entrando ya en la época de los reyes en Israel. Y vamos a ver la historia de David y Goliat en 1 de Samuel 17. Comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio el día de hoy. Oremos. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo fiel y valiente, amado Padre. Ayúdame a hacer justo eso. Amén. Muy bien. Ok. Bueno, la actividad de apertura esta noche está un poco diferente que en las otras clases. Yo les pedí en el grupo de WhatsApp que buscaran información en Google sobre el hombre más alto de la historia. ¿Ustedes encontraron información sobre esta persona? ¿Alguien quiere compartir lo que encontraron? Sí. Ey, ¿cómo? Estoy renegando con internet. Ok, a ver, levantó la mano Elmer. Elmer, ¿quiere compartir información sobre el hombre más alto en el mundo? Sí, pastor. Bueno, averiguando todo eso, pues el único más alto es el de Robert Pershing, que ha logrado medir 1,72 m, perdón, 2,72 m. Y falleció a la corta edad de 22 años, dice en el... Esa es la información que tengo respecto a al hombre más alto del mundo. Yo no tenía ni en cuenta esos casi 3 metros, demasiado alto. Ok, muy bien, gracias por compartirla. Sí. Rosita, ¿quería agregar un detalle? Bueno, yo no sabía que había muerto el Robert, pero sí, hablo que el más alto que tengo yo registrado, que es nació en Turquía, que ganó el récord Guinness en el 2018 y mide, porque todavía vive, 2,51 m. Y dice que creció hasta los 10 años como un niño normal, pero por causa de un tumor en el cerebro, siguió creciendo hasta en el año 2010, lo operaron y le sacaron el tumor y dejó de crecer. Wow, ok. Muy bien, a lo mejor ese es el hombre más alto en el mundo actual, entonces. Actual. Sí, porque
Y Robert Waldo estaba un poco más alto, 2,72, comparado con 2,52, pero los dos son gigantes, ¿no? ¡Wow! Miren lo doble de la mayoría de nosotros. Francisco González quería compartir otro detalle. Francisco González. Hola, hola, pastor. Sí, ahora le escuchamos. Sí, quería comentarle que sí, estoy de acuerdo con el hermano Robert Wadlow, sería 2,72 m. Como decía el hermano, falleció a los 22 años y lo llamaban el gigante de Alton. Sí, de en ese Illinois. pueblo, Alton, sí. Ok, gracias. Y José Uriel quería agregar un detalle. Sí, en la historia de Robert decía que a la edad de 6 años, cuando fue a entrar a la primaria, medía 1,40. ¡Wow! Imagínense. Entonces, eso fue una frustración para él, porque los niños, pues no, él no pudo tener una niñez ni una juventud agradable o compartir, porque la estatura lo veían a él ya muy adulto, siendo un niño. Y claro, eso va a cambiar como otros lo miren, y también como él piense de sí mismo. Muy bien, gracias por compartir. Entonces, sí, ahí tenemos el hombre más alto en la historia conocida del mundo, Robert Waldo, 2,72 metros. Pero de hecho, había un hombre más alto aún. Es el hombre sobre que ustedes leyeron para el día de hoy. Goliat medía más que Robert Waldo. La Biblia dice que Goliat medía 6 codos y un palmo. ¿Ustedes saben lo que es un codo? No. Bueno, el Sí. codo es esto, ¿verdad? Pero el codo para los hebreos, el codo era una medida y era como del punto de los dedos hasta el codo. Así que 6 de esos medía Goliat y un palmo, o sea, un palmo sería esta distancia. Y si sumamos eso, Goliat medía, un codo es 45 centímetros por ahí, un palmo sería 22 centímetros, Goliat medía 292 centímetros. Casi 3 metros medía este gigante. Inmenso. Sí, inmenso. Algunos, amigos, algunos cuando leen esta historia lo categorizan como un mito o una leyenda. Muchas culturas tienen leyendas sobre gigantes, ¿verdad? Y algunos leyendo esta historia dirán, pues este simplemente es la leyenda de los hebreos sobre los gigantes. Pero nosotros, que somos creyentes, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, sin error alguno. Entonces, si Dios dice que Goliat midió casi 3 metros, entonces de verdad vivió un hombre llamado Goliat y era un gigante. Era así de alto, así tal cual como la Biblia dice. Y bueno, en la realidad, en la actualidad, digo, vemos que hay personas que crecen así, de una forma casi sobrenatural. Y eso es lo que era Goliat también. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto entonces? Ok. Así que vamos a empezar a estudiar. ¿Sí? ¿Sí? Diga. Rafael. Sí, solo hablar que Goliat venía de un pueblo donde hay pruebas que ahí habitaban gigantes, o sea, de la estatura de él. Actualmente hay
excavaciones que demuestran que vivían personas muy, muy altas ahí. ¿Ahí en dónde, perdón? En un pueblo, un sector que se llamaba Gand. En la palabra dice que él venía de Gand. Gat, sí, la ciudad de Gat. Así es. Los filisteos, obviamente. Entonces, porque usted pone la nota que cuando los espías hablaban gigantes, o sea, había hombres muy altos en ese sector. Sí, es cierto que, o sea, cuando los espías también investigaron sobre la tierra prometida, Canaán, ellos dijeron, hay personas muy grandes, hay gigantes aquí, no podemos contra ellos. Entonces había personas en esa parte del mundo en ese entonces que eran de estatura muy grande, muy alto. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces a estudiar esta historia. Y la primera pregunta de considerar, ¿quiénes son los personajes en esta historia? ¿Alguien quiere empezar? José Uriel, adelante. David y Goliat, y cada uno con su escudero. Ok. Los bien. filisteos y los de Israel. Los filisteos. Y no escuché ese último, Y, perdón. Y el pueblo de Israel que estaba con Saúl. Muy bien, el pueblo de Israel. Ok, ahora vamos a darle la oportunidad a Rosita a seguir. ¿Otros personajes? Sí, los escuadrones de Israel, el padre de David, Isaí, ¿quién más? Dios, por supuesto, el rey Saúl. Muy bien. Sí, el rey Saúl era el primer rey entre los israelitas. Dios lo escogió para ser el primer rey. Y la historia de él empieza ya antes en este libro, el primero de Samuel, capítulo 9, creo empieza ahí. Y la Biblia cuenta que él empezó como un buen rey, guerrero, fiel a Dios, pero muy pronto desobedeció a Dios. No hizo caso a la palabra de Dios. Y de ahí adelante, después de perder su fe en Dios, su reinado es muy triste. Estaba lleno de envidia, un espíritu le atormentaba a él. Y bueno, antes de esta historia, Dios ya había ungido a David para seguirle como rey. Entonces ya había ungido a David para ser el siguiente rey cuando Saúl muriera. Ok, a Luz, ¿puede pensar en otro personaje aquí o tiene pregunta? Los hermanos de David que le regañaron. Sí. ¿Cuántos hermanos de David estaban en la batalla? 3. Muy bien. 3 hermanos de David estaban en la batalla y Isaí, su papá, le mandó a David a encontrarlos y averiguar cómo estaban. Bueno, yo creo que esos son todos en mi lista. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles cosas hallamos en esta historia? ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Eran el saco, el casco de bronce, ¿qué más? El casco de bronce de Goliat. La onda. La onda, eso, la onda. Ok, la onda de David. Piedras. La piedra también. La onda, las 5 piedras. 5 lisas piedras que él escogió. La jabalina de bronce.
Una jabalina de bronce tenía Goliat en su espalda. A ver, Kaylin levantó la mano. Kaylin, ¿puede agregar unos objetos más? Hailey, ¿quería contestar aquí también? Hailey. Sí. Sí. La lanza que llevaba el gigante. Tenía una lanza también, gracias. ¿Qué más? La lanza, él llevaba una cota de malla. Y llevaba las grebas en las rodillas abajo, las grebas de bronce. Muy bien, tenía armadura entonces acá, un corazo y también en sus piernas. Gracias. Yo no sabía que era cota de malla, entonces lo investigué en el internet y es una cosa como una malla que va cubierta. Como un rodillo. Que lo utilizaban en la época medieval también. Ah, ok. ¿En qué versículo está eso? Ahorita no me acuerdo. 17:7. El versículo 7. Ok. Ah, sí. A ver. No. En el 7 dice la lanza. Ah, ahí el 5. El 5. En el cuesta cota 5,000. Una cota de malla. Ah, sí, en el 5. Las cotas de malla. Son como cadenas que están entretejidas, ¿verdad? Y sirve como armadura. Pero es como una camisa. A la vez es una camisa. Es como un delantal que va encima. Ok. Como las que usan en la época medieval cuando Escocia, que se ponían una cosa así también, igual. Sí. Algo así, la comparación. Claro, para proteger contra cualquier punto de lanza o de espada. Muy bien. Ok, Fabián quería agregar aquí algún detalle. Sí, buenas noches. Más allá de la batalla, también ahí menciona como objetos, ¿no?, lo que llevaba David a sus hermanos, que era lo que había mandado el padre, ¿no? Grano tostado, pan, queso, más allá de los elementos de batalla, ¿no? Sí. Muy bien, gracias por recordar esos alimentos, esos objetos. Ok, a ver, voy a comparar mi lista a ver si olvidamos algo. No se mencionó aún la armadura y la espada de Saúl, que querían ponerle a David, pero que él no estaba acostumbrado, entonces no lo llevó. Y también la espada de Goliat no se mencionó, no creo. Él tenía una espada y después de matarlo, David lo usó para cortar su cabeza y matarlo. Pero yo creo que eso es todo. Ok, muy bien. Entonces, a la siguiente pregunta, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? En Soco, pero Soco, ¿dónde queda Soco? Ah, gracias, Rosa. En Soco. Okay. En Soco, que es en Judá, dice. Soco en Judá. Ok, muy bien. Henry Barbosa quería contestar aquí. Sí, pastor, buenas noches. Ocurrió en la región de Judá entre Soco y Aseca, en un pueblo llamado Afednamí. Se unieron los filisteos y los israelitas se acamparon en el valle de Elá. Ah, ok. Ahora sí tenemos muchos nombres, pero vamos a ubicarlo en un mapa, ¿ok? Judá es la región y aquí lo vemos en el mapa. Esta es la parte del sur de Israel, ¿ok? El tribu de Judá tenía ese territorio hacia el sur. Aquí vemos el territorio filisteo. Ellos eran gente de la costa, gente del mar. Y
vivían en 5 ciudades principales que estaban allí. Así que ellos y los israelitas en esta época siempre estaban peleando entre sí. Y aquí, como entre los dos territorios, es donde se reunieron allá. ¿Okay? Y sí, se llama el Valle de Elá, el Valle de Elá. Y es un valle, y dice en nuestra historia que los israelitas estaban acampados en un monte en un lado del valle, y los filisteos estaban acampados en el otro lado del valle, y Goliat salió al valle para retar a los israelitas, desafiar a los israelitas cada día. Okay. Bien, ahora la pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? En el año 1060. El año 1060. Oh, es muy preciso eso, ¿ok? ¿Alguien más? Sí. ¿Tenía otro año? Puede ser el año 1000. Muy bien. El año 1000, porque es ahí de donde se acorta la historia aproximada de David hacia Jesús. Perfecto, perfecto. Sí, una buena fecha aproximada para esta historia va a ser 1000 años antes de Cristo. Si lo quieren precisar un poco más, pueden, pero sin mucha seguridad. Pero 1000 años antes de Cristo. Estamos entrando ahora a la época de los reyes. El libro de Primero y Segundo de Reyes cubre este tiempo, este periodo de los reyes, y dura unos 400 años. Bien. Voy a enseñarles ahora también una forma fácil y una forma conveniente de recordar las fechas importantes y las personas importantes en el Antiguo Testamento. ¿Listos? Ok, muy bien. Entonces, todos hagan esto conmigo, por favor. Algunos están haciéndolo muy bien. Ok. Ahora, los dedos en nuestra mano pueden ayudarnos. Vamos a hacer un dedo. Cada dedo va a ser una persona en la historia bíblica, principalmente en el Antiguo Testamento. Y cada espacio entre nuestros dedos va a ser 500 años, 5 siglos de tiempo. Ya. Entonces, vamos a empezar con la persona más importante en la Biblia. ¿Quién es? Jesús. Buena respuesta. Jesucristo. Jesús. Sí. Muy bien. Y Jesús lo vamos a usar como el pulgar, porque el pulgar es el dedo más importante. Si vas a perder un dedo, escoja uno de estos, no el pulgar, porque sin el pulgar no puedes hacer casi nada. Este es el más importante, le vamos a poner como Jesús. Jesús, la persona más importante en la historia. Ahora, Jesús vivió alrededor del año 0. La historia se divide con su nacimiento. 500 años antes de Jesús, ¿quién vivió? 500. Esdras. Esdras. Sí, Esdras, Nehemías. Nehemías. Ellos eran líderes del pueblo de Israel después de su cautiverio en Babilonia. Dios los regresó a su tierra y usó a Esdras y Nehemías para restaurar la tierra. Muy bien. Ok, 500 años antes de ellos, serían 1000 años antes de Cristo, tenemos David. Al rey David. Al rey David. Muy bien. 500 años antes de él, serían muy bien, serían 1500 años antes de Cristo. Eso es Moisés. 1500 años antes de Cristo. Y ahora, 500 años antes de él. Abraham. Bien. Muy bien. 2000 años antes de Cristo vivió Abraham. Entonces, 2000, Abraham, 1500 antes de Cristo, Moisés,
1000 años antes de Cristo. David. 500 años antes de Cristo. Esdras. Esdras. Y luego viene Jesús. Ahí yo lo tengo que escribir. Sí, si lo quieren dibujar, pueden hacer la figura de sus manos en sus hojas. ¿Sí? Bien. Ok, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema en esta historia? Helen ya lo dibujó. Muy bien. Bien hecho. Okay. Bien, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema en esta historia? Luis levantó la mano. ¿Quiere contestar aquí, Luis? Bueno, hermano, uno de los problemas también fue que el ejército de Israel estaba siendo desafiado por el ejército de los filisteos. Y el pueblo de Israel, el ejército de Israel estaba turbado por un gigante que tenía el ejército de los filisteos, que era Goliat, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que vemos aquí también, ¿no? O sea, el desafío, el pueblo desafiando, el ejército filisteo desafiándolo al pueblo de Israel. Y también el gigante que tenían al frente. Ok, gracias. Esos dos problemas. El desafío, la amenaza del ejército de Filistia y también el gigante Goliat. Muy bien. Ok, vamos ahora a escuchar a Luz. Luz, ¿puede darnos otro problema que halló en esta historia? El temor del pueblo judío para enfrentar a Goliat. Okay. Muy bien, gracias. Yo creo que ese es un problema más grande que el gigante, ¿verdad? Porque de hecho para Dios el gigante no es un problema. Es solo para nosotros cuando tenemos miedo, para los israelitas cuando tenían miedo. Entonces el problema verdadero es su miedo, su falta de confianza frente a ese problema. Bien. Ok, ahora Alejandro Gutiérrez levantó la mano. Sí. Perdón por llegar tarde, tuve cosas que hacer. Sí. Uno de los problemas que enfrentaron fue qué iban a hacer para enfrentarse al pueblo, a los filisteos. Y David pregunta, ¿qué recompensa hay por matar al gigante Goliat? Y le responden mucha riqueza, soldados, y que el pueblo de Israel sería libre. Entonces, y David, al desafiar al ejército del Dios vivo, no lo dudó 2 veces, porque él sabía y tenía la plena confianza que Jehová peleaba con él, iba a pelear por él. Okay. Entonces, y tomó la piedra. ¿Cuál es el problema? Tomó la piedra y le dio muerte al filisteo, y se cumplió la promesa que había hecho Saúl. Lo recompensó y le dio la riqueza y la liberación a Israel. Oh, ok. Entonces, ¿cuál es el problema que identificó? ¿Cuál es el problema? El problema fue la desconfianza de los demás de poder matar al filisteo. Fue un gran problema, pero solamente acá se demuestra el problema y la liberación. Ok, gracias. Ok, y un último comentario, Fabián. Fabián levantó la mano, Fabián. Sí, también pienso que es un poco la falta de fe y la falta de visión espiritual, ¿no? Porque todos vieron una cosa y David vino y lo vio clarito, él solo. Fue el último que llegó y el que lo vio más claro. O sea que el pueblo, el ejército de Israel y aún el mismo Saúl, tenía un poco de falta de fe, pero a la vez tenían su visión espiritual cegada, ¿no? Creo que eso fue lo que más influyó. Ok, gracias por compartir, de acuerdo. Yo diría que un problema más sería que al principio no tomaron en serio a David. Él empezó a decir, yo no voy a pelear, y decían, no puede ser, tú eres un niño.
no tienes experiencia en la batalla, ¿cómo es que vas a luchar contra este gigante? Entonces no tomaron en serio a David cuando él se hizo voluntario. Bueno, ahora los eventos de la historia, yo creo que vamos a hacer... Pastor, sí, Pastor, una pregunta. Puede ser también como, perdón, puede ser también una como problema que el espíritu del Señor se había apartado del rey Saúl y por tanto él no podía cumplir verdaderamente el liderazgo en el pueblo. Sí, eso sí es un problema grave, o sea, el peor que un ser humano puede tener. Si el Espíritu Santo se aparta, se va de uno. Así no tiene fe. El Espíritu es el que nos da fe en Cristo. Pero ¿está en este capítulo que dice eso? Sí, está. A ver. Estamos hablando de él. No está. Ok, es en otro capítulo tal vez. Pero sí fue un problema. Sí, está anterior. Ok, bien, gracias. Ok, bueno, por tiempo entonces, yo creo que lo que vamos a hacer para contar los eventos de la historia es, vamos a dividirlos en grupos otra vez. Y en sus grupos, traten de contar una parte de la historia y luego dejar que el siguiente siga con la historia, etcétera. Y si alguien por accidente revuelve un detalle o olvida algo, los demás pueden en amor decir, hermano, olvidaste esto. Ok, voy a dividirles en grupos pequeños entonces. Ahora debe salir la invitación en sus pantallas. Y si no sale pronto, me avisan. Está Rodrigo, lo voy a poner en el 4 y Rubén en el 5. Muy bien. Y pueden ahí volverse a contar la historia. Y ayudarse entre sí para contar la historia de nuevo. Los eventos de la historia en su orden. A seguir grabando. Muy bien. Ok. Entonces, a lo mejor no les di mucho tiempo para contar toda la historia juntos, pero espero que eso haya ayudado para recordar los detalles en su secuencia en la historia. Bien. Ahora, se resuelven los problemas que mencionamos. Y si se resuelven, ¿cómo? ¿Se resuelven los problemas en esta historia? José Uriel, toma la palabra. Bueno, se resuelve un problema que es cuando David toma la vocería y va y enfrenta al Goliat y lo mata, ¿no? Entonces se resuelve el problema de que los filisteos salieron espavoridos porque estaban asustados, porque David había matado el arma más grande que tenían ellos, que era el gigante. Ok, muy bien. Entonces, con David matar a Goliat, muchos de esos problemas se resolvieron, ¿no? La amenaza, el desafío de los filisteos, el tamaño del gigante,
Y sí, muchas de esos problemas se resolvieron con eso. A ver, ¿qué tal el otro problema? La falta de fe de los israelitas. ¿Se resolvió en esta historia? Carlos Humberto levantó la mano. Carlos Humberto. Sí, Dios usó a David, yo pienso, y liberó, superó el problema, pero Dios fue el que usó a David. Ok. Muchas gracias por enfatizar eso. Es fácil estudiando esta historia dar demasiado crédito a David, su fe, su valentía, su capacidad con la onda. Pero de hecho, David mismo da todo el crédito a Dios. Él dice, ¿verdad? Que de Dios es la batalla. Él me dará la victoria. Él me salvará de las manos de este filisteo. Entonces, es Dios que está resolviendo el problema, usando a David como su instrumento, pero es Dios que lo hace. Muy bien. Ok, Alejandro. Quería hacer, cuando el filisteo le dice, ¿con qué me vas a responder tú? Y David le dice, tú vienes con una espada, con una espada y una lanza y una jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de la línea de la batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Y después que una vez que mató al filisteo, David salta la cabeza en una lanza y se la muestra a Jerusalén y le da todo el crédito a Jehová porque le dice, Jehová con el espíritu de él pude vencer al filisteo. Entonces ahí ya nuevamente se da a entender de que David puso plena confianza en Jehová y le dio la batalla. Y eso es al ver eso, el pueblo de Israel nuevamente volvió a creer más en Jehová y volvió a tener esa fe que se vea, entre comillas, perdido. Ok. Entonces, estaba dirigiendo... Ay, perdón, hay mucho ruido en el trasfondo. Ok. Bueno, entonces estaba refiriéndose al problema de la confianza de los israelitas. Esta experiencia seguramente fortaleció la confianza de los creyentes que estaban allí, viendo que Dios salva, ¿no? Y David, escuchando a David decir, Dios hizo esto. Entonces, sí. Para todos no estamos seguros. Tal vez algunos seguían sin fe, pero yo creo que usted mencionó otro problema que no se mencionó antes en esa respuesta también. Goliat estaba desafiando a Dios y los israelitas no hacían nada. Y eso molestó a David para permitir que este gigante desafía al Dios de Israel. Yo no permito eso, dijo David. Entonces ahí está la solución también. David hizo algo al respecto. Bien, José Uriel, adelante. Otro detalle es cuando Saúl habla con David y le dice, pero usted está muy niño, ¿cómo va a pelear? Y entonces él explica, cuando yo cuido el rebaño y viene un oso, yo lo alcanzo y se lo quito y si me toca matar al oso, yo lo mato. Entonces, de igual manera voy a hacer lo mismo con el gigante. Entonces era una confianza que tenía en sí mismo y que Dios le daba esa virtud. Y voy a cambiar solo una palabra en su respuesta. No era tanto confianza en sí mismo, sino en Dios. Porque él dijo, el Dios que me rescató del león y del oso, me rescatará también de este filisteo, ¿verdad? Así que, amén. Sí, pero gracias por compartir eso. Sí. Muy bien. Ahora entonces vamos a las preguntas de aplicación. Mencionamos en la clase pasada que las primeras preguntas, las de considerar de la tercera C, ¿no? De los 4 C. Las preguntas de considerar son para grabar los datos en nuestras mentes, para que entendamos y recordemos los datos de la historia. Ahora, consolidar aplica la verdad
a nuestros corazones y nuestras vidas. Y vamos a hacer eso, empezando con, ¿cuál es un buen resumen de esta historia? 5 a 10 palabras. ¿Cómo vamos a resumir esta historia? Dios usa a David para salvar a Israel. Me gusta mucho ese resumen. Gracias, Rubén. Muy bien. Ok. ¿Alguien más quiere ofrecer otro resumen? Carlos Humberto levantó la mano. Sí, Dios muestra su fuerza, su gracia, la gracia y el poder para matar a Goliat, usando a David. Muy bien, ok. Dios muestra su fuerza, poder, gracia, matando a Goliat con David, usando David para matar a Goliat. Bien, me gustan esos resúmenes. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Cómo veo en esta historia un pecado en el cual a veces caigo yo también? ¿Qué piensan? ¿Rafael quería contestar? No le puedo oír, Rafael. No está funcionando su micrófono. Hay mucho ruido en el trasfondo. A ver. Bueno, yo puse en mudo el micrófono solo porque estaba saliendo ruido. No, está saliendo. Su conexión está mal, Rafael. Tiene que volver a poner la conexión. Ok. Bueno. No. Rafael, la conexión de sus audífonos está mal. Solo hay un ruido fuerte que se escucha en el trasfondo. Lo siento. Por eso tengo que poner en mudo el micrófono por ahora. Gracias. No sé. Ok. A ver, José Uriel. El pecado es la falta de fe. Cuando se nos presenta un problema, entonces vemos un gigante y la falta de fe en Dios que Él nos puede resolver ese problema. Es el pecado. Gracias. Entonces, cuando yo tengo un problema grande en mi vida, grande o pequeño, muchas veces en vez de confiar en Dios y tener paz, que Dios se encargará de mi problema, yo me preocupo, me angustio, me pongo miedoso como los israelitas. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más quería contestar aquí? ¿Dónde vemos un pecado en nuestra vida que está en la historia? Sí, Freddy quería contestar. Ajá. Este nos enseña este nos enseña a confesar el pecado de incredulidad, después el pecado de confianza y confiarse no en sí mismo. Nosotros debemos de confiar en Dios, ¿no? Ok. Sí, a raíz, ¿de dónde viene el miedo en esta historia? Es no confiar en Dios, pero a la vez están confiando en algo, porque todos confiamos en algo. Estaban confiando en sus propias fuerzas y sus propias fuerzas no eran suficientes frente al gigante. Por eso tenían miedo y muchas veces somos culpables de lo mismo. Confiamos en nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos y cuando no hay suficiente recurso para enfrentar el problema, nos angustiamos. Sí, porque nuestra confianza no está puesta en Dios. Gracias. Rodrigo Durango, ¿quería contestar aquí? Yo veo acá como incredulidad tanto del rey Saúl como de todo su ejército que estaban ahí amedrentados de verdad que este hombre era un hombre muy grande, muy poderoso y los desafió a todos y los humilló.
yo veo a ellos, yo les veo a ellos es la falta de fe en esa parte por el pueblo de Israel. Y veo la soberbia y el orgullo de Goliat, porque era grande y fuerte, pues podía menospreciar a los pequeños, y eso le fue mal, porque de las historias más grandes y más bonitas de la historia es esta, la historia de David, y que era un niño. La palabra dice que él era un niño, y un niño le mostró a todo el pueblo y al rey que tener fe en Dios, creer en papá, es para derribar gigantes. En el versículo acá leyeron ahora ustedes, que ha provocado al ejército del Dios viviente, era como la parte que más rabia le dio a David, y entonces eso fue lo que más lo movió a enfrentar a Goliat. Ahorita me mentaban, pastor, y yo quisiera que usted nos ayudara con eso. Decían que el pueblo tenía temor, el pueblo que tenía era miedo. Una cosa es tener temor y otra cosa es tener miedo. El temor es temor bueno, sano, el temor de Dios. Y el miedo lo infunde es el diablo. Creo yo que es así, pastor. ¿Usted nos puede colaborar con esos dos significados? Bueno, a veces hay una distinción entre las dos palabras. Pero a veces en el español usamos temor para hablar de miedo. En su sentido estricto, temor de Dios que agrada a Dios es un respeto profundo, una maravilla sobre quién es Dios y lo que ha hecho para nosotros. Respeto profundo. El miedo es otra cosa, pero a veces en la Biblia también se usa temor para hablar de miedo en algunas traducciones. No hay siempre una clara distinción. Sí. Yo veo ahí otro pecado que yo cometo. Usted mencionó que David estaba indignado que este filisteo estaba desafiando al Dios de Israel. Yo a veces cuando yo miro en la tele o escucho en la calle a alguien blasfemando a Dios, a veces no me enojo como debo. Tan acostumbrados estamos a escuchar esas cosas que tal vez no nos indignamos como debemos cuando escuchamos esas cosas. Es bueno indignarnos cuando el nombre de Dios es ensuciado por un celo de la buena fama de Dios en el mundo. Debemos ser molestados por eso. Pero bueno. Ok, muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Ada quería contestar? Sí, pastor, en la victoria de David, ¿no? Que por Dios fue por el amor, por amor a su pueblo, le dio el poder a David para que sean ganadores de esta batalla, ¿no? Sí, sí. Yo veo su gran amor para Israel allí, que por medio de ¿qué merecían los israelitas? Por su miedo, por no luchar por el nombre de Dios, no merecían ser rescatados. Dios bien debía haberles permitido hacerse esclavos de los filisteos. Pero en cambio, en su amor inmerecido, Dios usa a David para salvar a todo su pueblo. Amor inmerecido. Ese amor, pastor, ese amor inmerecido es que tenemos nosotros también, el amor inmerecido de Dios, ¿no? Porque somos pecadores, a cada instante pecamos. Sí, pero no ha dejado de amarnos y nos mandó a un Salvador para nosotros también. Solo fue el hijo de David, o el bisnieto de David, Jesús, ¿verdad? Sí. Ok, José Uriel levantó la mano también. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Bueno, lo hemos reflejado en la situación que estaba viviendo Israel,
con el rey Saúl, que estaba debilitado y estaba desobedeciendo en gran parte a Dios. Entonces, Dios, esa es la primera batalla que le da a David para que después emprendiera el camino de victorias para llegar a ser el rey de Israel. Entonces es un acto de amor del Señor de este rey ya no me sirve, pero aquí está el sucesor. Ok, gracias por compartir eso. Alejandro Gutiérrez levantó la mano también. Sí, el amor también se ve cuando el filisteo empezó a hacer burla y David con una sola onda lo derribó y confió ciegamente en Jehová y el pueblo quedó atónito. Como un simple ovejero siendo un niño iba a derrotar a un gigante filisteo. Sí. Y él confió tan ciegamente en Jehová que él no lo dudó ni un segundo en decir, yo voy y yo voy a pelear porque voy con mi Dios, va conmigo delante y él me va a hacer derrotar al filisteo. Entonces la prueba de amor fue tan grande que lo mató y más encima cortó su cabeza y le dio a entender de que el que confía ciegamente en él va a tener la victoria segura. Sí, la victoria, y eso aplica a nosotros, es sobre todo en un sentido espiritual, ¿verdad? Tenemos, mediante la fe en Cristo, victoria eterna. Victoria sobre nuestros pecados porque somos perdonados. Victoria sobre la muerte porque volveremos a vivir. Tenemos vida eterna en Jesús. Y en cierto sentido podemos decir que por fe también Dios nos libera de todos nuestros problemas terrenales. Solo en su tiempo, y debemos recordar eso. Ahora o en el momento de la muerte nos rescata de todos nuestros problemas terrenales. Pero sí, es cierto eso también. Nos da la victoria sobre esos problemas también en su buen tiempo. Ok, muy bien. Yo veo mucha semejanza aquí, amigos, con lo que Dios hizo en Jesucristo. Piénsenlo, tienen dos ejércitos y tienen dos campeones que salen a la batalla. Un campeón es alguien que lucha y si él gana, su ejército gana también. Ese fue el reto, ¿no? De Goliat. Luchemos yo y otro y el que gana, su ejército gana. Y el otro lado se convierte en esclavos. Pero piensen en nuestra situación espiritual. Nosotros éramos ya esclavos al pecado y a la muerte. Pero aún así Jesús nos amó y salió al campo de batalla como nuestro campeón. Nosotros no podíamos luchar para salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús, en su amor, salió y luchó, vivió una vida perfecta en nuestro lugar y luego murió en la cruz bajo el castigo de nuestros pecados. Él luchó, Él venció, ganó, pero ahora nos da a nosotros la victoria por medio de la fe. Igual que David salió, David luchó, David ganó, pero ¿quién ganó? Y todo Israel ganó por medio de David. Entonces vemos un poco de semejanza entre lo que David hizo ese día y lo que su descendiente Jesús iba a hacer por nosotros un día también. Pero mucho más grande la salvación que ganó Jesús por nosotros, ¿verdad? Ok, dos preguntas más nos faltan. ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Reconociendo que somos salvos por fe en Cristo, queremos agradecerle. ¿Qué podemos hacer o pedir en gratitud? Eduardo Milanesi levantó la mano. Eduardo, ¿puede contestar aquí? Sí, pastor, con su permiso. Mira, no hay problema, por más gigante que sea el problema, por más monstruoso o infame que sea la situación que estemos enfrentando,
Si pedimos a Dios ayuda y nuestro corazón arrepentido y reconocemos que no somos capaces por nuestras propias fuerzas de solucionarlo, Dios vence cualquier dificultad. Él es nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fortaleza. No hay nada más grande que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesús. Estoy muy de acuerdo, sí. Y solamente aclarando que Dios nos ayuda a convencer cualquier dificultad, pero en su manera y en su tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía un gigante en su vida. Lo llamó la espina en su carne. Y él pidió 3 veces que Dios le quitara ese gigante. Y Dios dijo, no lo voy a quitar. Pero Dios todavía lo rescató de esa espina en su carne. Porque él dijo, mi gracia es suficiente para ti. Porque mi poder se perfecciona en debilidad. En otras palabras, Pablo dijo, quítame esto, Dios. Y Dios dijo, no. Mi poder se va a perfeccionar en esta debilidad. Tú eres demasiado débil con esto, pero yo te voy a fortalecer para aguantarlo. Y luego, claro, con morir, Pablo fue rescatado eternamente de todo problema. Entonces, sí, es cierto, Dios nos da la victoria por medio de la fe en Cristo sobre todo, pero en su manera y en su buen tiempo sobre nuestros problemas terrenales, ¿verdad? Amén, pastor. Okay. Sí, muchas gracias. Otra cosa que podemos pedir o hacer por gratitud a Jesús por habernos salvado. ¿Nadie? Rubén quería comentar. Rubén, adelante. Sí, podemos creer en Él. En gratitud a Jesús, podemos creer en Él. Qué bueno. Sí, pedimos a Dios que nos ayude a confiar en Él, en sus promesas. El Espíritu Santo nos lleve a Él en ese crecimiento de fe. Muy bien. De acuerdo, es muy buena petición a base de esta historia. Dios, cuando me enfrento a mis problemas, ayúdame a confiar en ti y así hallar paz. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ada quería contestar? Quería decir eso, profesor, que Dios me enseña a confiar, a veces no, más en Él, porque a veces uno cuando tiene problemas quiere solucionar uno el problema. No dejamos a que Dios lo solucione, ¿no? Y eso yo creo es por falta de fe. Nuestra fe tiene que ser mirar a Él como lo ha hecho David, ¿no? Sí, él dijo, si me he librado de garras de leones, del oso, Jehová me va a librar de este filisteo, sí. ¿no? Y así con esa seguridad que Dios está primero y Dios es quien soluciona y en su momento tenemos que estar nosotros así, ¿no? Con esa fe que Él lo va a solucionar y todo en su momento, como dice usted, ¿no? Sí. Así que el Espíritu Santo es el autor de nuestra fe. Podemos en gratitud a Jesús por salvarnos hacer dos cosas. Pedimos en oración más fe para esos momentos en particular. Pero también podemos escuchar y estudiar la palabra donde el Espíritu nos da más fe en Cristo. Gracias. Heidi. Sí, pastor. Yo pienso que Dios, bueno, en lo personal, Dios me enseña a pedir que me dé fortaleza y valor para poder enfrentar las pruebas que son día a día. Y en gratitud a Él, yo darle mi adoración. Muy bien, gracias. Valentía, fortaleza para enfrentar las pruebas. Una cosa más que yo pido y quiero hacer
en gratitud a Jesús por haberme salvado. Es dar todo el crédito a Dios por mi éxito, mis talentos, mi salvación, por toda bendición que Él me da. Yo veo una gran tentación. David no cayó en esto, pero me hubiera sido una gran tentación tomar el crédito por esa victoria, ¿verdad? Pero fue mi onda y mi piedrita, y la tiré así en el lugar correcto. Y yo pido que Dios me ayude a reconocer que todo lo bueno que tengo viene de su mano y es un regalo de su amor. Y así darle crédito para todo eso frente al mundo. Testificar eso. Bien. Entonces, vamos a este último. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Carlos Humberto levantó la mano. Carlos Humberto. Sí, no, que yo quería decir algo. Como David, o sea, todo el pueblo israelita vio a Goliat. O sea, el pueblo israelita más que siempre, bueno, todos andamos más por la vista que por fe. Eso sería más andar por fe que por vista, por lo que sé, más por lo espiritual, creer en Dios, en Jesucristo. Eso. Entonces, pedir eso de Dios. Dios, ayúdame. Ayúdame a andar más por fe que por vista. Sí. Muy bien. Ok, ahora, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Alejandro levantó la mano. ¿Alejandro? Sí, hay un texto que me gusta mucho y se puede aplicar mucho al estudio de David y Goliat. Se encuentra en Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Entonces, en toda situación es bonito enseñarle a las personas a ver que Dios nos está siempre cuidando y siempre nos está ayudando y siempre nos está sosteniendo pese a todas las vicisitudes que nosotros como seres humanos podemos tener, o incluso las veces que nosotros dudamos de nuestra fe. Él siempre nos está mostrando la misericordia y siempre nos está mostrando una salida para no perder nunca más la fe, sino que siempre nos está mostrando una ayuda, ya sea una palabra de apoyo de algún hermano, o un saludo a lo mejor de algún amigo que no lo veíamos hace mucho tiempo. El amor se ve ahí, cuando los propios hermanos nos dan las bendiciones. En la oración se ve el amor, en una palabra de cariño, en un estímulo al hermano, al amigo, vamos, tira, eso ahí se ve el amor. Y en los momentos cuando las personas están mal, se les demuestra ahí con cariño, dándole incentivos, haciéndolas ver que son importantes para nuestro Señor. Okay. Sí, gracias por compartir ese versículo bíblico que está muy relacionado con esto. Rodrigo Durango, ¿cuándo sería buena situación compartir este mensaje? A mí esta historia me ha ayudado mucho y ha sido de mucha consolación cuando algunas personas en el trabajo, en el mismo vecindario, con la misma familia, surge algún problema. Y muchas veces las personas a un problema pequeño lo hacen grande. Entonces uno, sea grande, sea pequeño el problema, siempre esta historia me ha ayudado al contarla, al compartirla, a darle consuelo, a darle ánimo a la persona y saber que, como dice el argot popular, no hay enemigo pequeño. Mire, esta historia es hermosísima y ha servido, a mí particularmente, me ha servido para predicar de la grandeza de Dios en los problemas grandes o pequeños. Siempre se comparte, porque la gente los problemas pequeños los hace grandes. Amén. Gracias. Entonces, compartir esta historia cuando gente está enfrentando un problema sería muy buena situación. También a niños les encanta esa historia, ¿verdad? Creo que era mi favorita cuando yo era un niño. Muy bien, hasta allí, amigos. Vamos ahora entonces a un tema final. Y vamos a pasar no 20 minutos completos, unos 10 minutos, hablando de la genealogía de Abraham y de Jesús, porque comparten la misma genealogía.
Nosotros tenemos genealogías también. A veces conocemos nuestros antepasados, a quienes eran, a veces no. Mis antepasados venían de Alemania a los Estados Unidos. Soy alemán por descendencia. Pero igual, nuestro Salvador Jesucristo tenía una descendencia. Tenía antepasados. Él era descendiente de una familia humana, porque él, siendo verdadero Dios, también se encarnó. Se hizo uno de nosotros, un ser humano, para salvarnos. Entonces, vamos a estar estudiando por unos minutos esta genealogía importante, resaltando unos nombres familiares y otros tal vez no tan conocidos. Aquí tenemos a Abraham, a Jesús. Y no todo nombre está mencionado en esta lista, pero sí vamos a hablar de algunos. Abraham recibió 3 promesas importantes de Dios. La primera era del Salvador. El Salvador iba a nacer entre la familia de Abraham un día. Dios le prometió eso. La otra promesa que Dios dio a Abraham, él lo iba a convertir en una nación grande. ¿Okay? Y la tercera, a esa nación grande, él iba a dar la tierra de Canaán. La más importante fue la primera, de esa familia grande que iba a ser Abraham. Vendría el Salvador prometido. Y luego Dios fue repitiendo esa promesa a los descendientes de Abraham. Isaac, su hijo. Jacob, su nieto. Y con Jacob tenemos entonces, Dios cambió su nombre a Israel. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Y de ahí sale el nombre del pueblo de Israel. Son los descendientes de Jacob. Él tenía 12 hijos. Así que de ellos vienen las 12 tribus de Israel. En la tribu que fue en la familia del Salvador, la genealogía del Salvador es Judá. Judá. En Génesis 49, Jacob, Israel, cuando ya es anciano, está dando profecías sobre sus hijos. Y él dice esto sobre Judá. Él dice, a ver un momento. Dice, no se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo. Silo en hebreo significa el que trae descanso. El que trae descanso. Hasta que venga Silo y en torno a él se congreguen los pueblos. Esa profecía es mesiánico. Está diciendo que de Judá vendría un linaje de reyes y de ese linaje de reyes vendría el rey de reyes. Silo, el que nos trae descanso espiritual. Entonces, vemos eso cumplido por Dios. Perdón. Acá un poco adelante. La Biblia nos cuenta sobre Rahab, vimos su historia, ex prostituta de Jericó, que Dios salvó y luego incorporó a su pueblo. También ella era un antepasado de Jesús. Se casó con un israelita llamado Salmón, y así se hicieron parte de la genealogía del Salvador. La historia de Booz y Ruth se halla en el libro de Ruth. Ruth era moabita, no era israelita, pero Dios orquestó todo para que Ruth se casara con Booz. Y ellos tenían un hijo llamado Obed, que tenía un hijo que se llamaba Isaí. Isaí es el papá de David. Y ahora, con David, los reyes de Judá son parte de la genealogía del Salvador. El linaje de David.
vemos eso que ellos tienen al rey Salomón, Roboam es el hijo de Salomón, y luego aquí se brincan unos nombres. Pero por fin, José y María, los dos, son del linaje de David. José, el padre legal, no de sangre, el padre legal de Jesús, es descendiente de David. Y María, la madre de sangre de Jesús, es también descendiente de David, la Biblia nos dice. Así que Dios cumplió su promesa a Abraham de mandar reyes de su linaje, de hacerle una gran nación y finalmente de mandar el Salvador de entre esa gran nación, Jesús. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? La genealogía de Cristo, de Abraham, de David. ¿Podrá poner eso en el grupo para después bajarlo a los dos? Sí, yo puedo incluir. Como yo dije, no es una lista completa. Brinca generaciones en algunos lugares. Pero voy a buscar entre mis recursos una lista completa de la genealogía de Abraham. Está, se lo agradezco. Y se la mando cuando lo encuentro. Muy bien. Sería bueno, doctor. Está muy bueno para aprenderlo, para saberlo. Yo no sabía esto. No sabía. Oh, no, qué bueno que están aprendiendo esto entonces. Sí, el hilo es como el hilo de oro que está corriendo en todo el Antiguo Testamento, la promesa de un Salvador. De Abraham a sus descendientes, a David, sus descendientes, es un hilo de oro, sí. Jaime Castañeda. Sí, buenas noches. Mi pregunta es con respecto a Jesús. ¿Por qué se le llama el hijo de David? Sí. Buena pregunta. ¿Por qué se le llama el hijo de David? Y es precisamente por eso. Él es el descendiente de David. Y ese título es especial. Cuando lo ven en el Nuevo Testamento, que alguien los llama hijo de David, no simplemente están diciendo, tú eres un descendiente de David. Están diciendo, tú eres el Salvador prometido que Dios prometió a David. Vamos a ver en la lección que viene, Dios dio la promesa de un Salvador a David también. Especificó a David, entre tus descendientes vendrá el Salvador prometido. De tu linaje saldrá el Salvador prometido. Así que fue un título mesiánico también, hijo de David. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta? Otra. Luz levantó la mano. Luz. Gracias. ¿Se entiende entonces que esta es la genealogía de parte de María? ¿De parte de quién, perdón? De la madre de Jesús, y no de José. De los dos eran del linaje de David. Ok. Sí. Parece que cuando en la Biblia nos da la genealogía de Jesús, se halla en Mateo capítulo 1 y también en Lucas capítulo 3. Y parece que Mateo nos da la genealogía. Mateo 1 está completa. Parece que Mateo 1 están todos ahí. Gracias, Rubén. Sí, parece que Mateo nos da la genealogía de José, el padre legal de Jesús. Sí. De Abraham a José. Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, están todos ahí. Entonces de Abraham a José. Pero parece que Lucas nos da la genealogía de María. De Adán a María. Entonces Lucas hace la genealogía no de Abraham a María, de Adán a María. Pero el hecho es que según la sangre, según su naturaleza humana, él era descendiente de David. Bien, ¿alguna otra pregunta? Alejandro, ¿tenía pregunta?
Sí, David era hijo de Obed, y Obed hijo de Boz, y hijo de Salomón. ¿Y Salomón de quién era el hijo? Salomón era hijo de David con Betsabé. Sí, aquí y usted brincó a algunas personas. David era hijo de Isaí, Isaí hijo de Obed, Obed hijo de Booz. Y aquí tenemos Salomón hijo de David y Betsabé. Muy bien, Heilin, ¿pregunta? Sí, no, yo quería aportar que sí, que Salomón es descendiente de David, que después lo sucedió en el trono. Dale. Venga, A ver, también. perdón. Venga a acá. ¿Cuál es la pregunta, Heilin? ¿Puede volver a hacerla? No, yo quería aportar que sí, que Salomón es hijo de David. Y después fue quien lo sucedió en el trono, que hizo tantas cosas después que no le agradaron a Dios y por amor a David, a su hijo, pues esa parte quería aportar. Sí, muchas gracias por compartir eso. Veremos eso en la última clase de nuestra lección. Ok. A José Uriel, un último comentario y luego tenemos que terminar. José Uriel. Una pregunta, pastor. Hay un término que se conoce en la escritura que dice que el león de Judá, quería saber quién sería el león de Judá. Es Jesús. Amén, amén. Sí, usted se refiere a Apocalipsis, no recuerdo el capítulo y el versículo, pero dice que el león de Judá ha triunfado. Y es una clara referencia allí a Jesús. Pero también está ligada eso a esa profecía que que Jacob dio en Génesis 49. Porque en Génesis 49, cuando él dice que el cetro no se apartará de entre Judá, también llama a Judá un león. Entonces, en Apocalipsis, cuando usan el león de Judá, está diciendo, sí, este es el Salvador prometido. Bien, ok, vamos a Apocalipsis 5:5 es pastor. Gracias, Apocalipsis 5:5, muchas gracias. 5:5, ok. Ok, gracias. Vamos a terminar con una oración, entonces yo voy a publicar la tarea en el grupo de WhatsApp mañana, primero Dios. Pero oremos. Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, pero también el Hijo de David. En tu gran amor te hiciste uno de nosotros. Compartiste nuestras debilidades, hasta tomaste nuestros pecados y los hiciste tuyos en la cruz. Por tu gran amor, Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. También pedimos que nos ayudes a tener la fe que demostró David cuando se enfrentó a Goliat. A nosotros confesemos que a veces somos débiles. En vez de confiar en ti y disfrutar así de tu paz, nos preocupamos, nos angustiamos. Pedimos, Señor Jesús, que no nos dejes. Con tu palabra, fortalécenos todos los días para enfrentar cualquier situación con confianza plena, para que todo el mundo mire en nosotros tu poder para tu gloria. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Ok. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Yo puedo quedarme unos minutos más para los que siguen con preguntas, pero para los que tienen que irse, hasta luego. Dios les bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. Bendiciones para todos. Buenas noches, bendiciones.